¿Qué harías si tuvieras que elegir entre toda tu fortuna y la vida de la persona que más amaste? Fabián Ruiz, un exitoso empresario de Tijuana, nunca imaginó que tendría que enfrentar esta decisión imposible. En los pasillos fríos de un hospital, el destino lo puso frente a frente con su pasado, con sus errores y con una verdad que cambiaría su vida para siempre. Suscríbete al canal para conocer esta historia que te llegará al corazón. El sol de Tijuana brillaba con fuerza aquella tarde de 1995, cuando Fabián Ruiz tenía apenas 23 años y el corazón lleno de sueños. Sus manos trabajadoras sostenían las de Luciana Jiménez, una joven de 20 años con ojos color miel que lo miraba como si él fuera su mundo entero. Sentados en la pequeña banca del parque de la colonia Zona Río, planeaban un futuro juntos mientras las hojas de los árboles danzaban al viento. Mi amor, cuando tengamos nuestra casa, plantaremos rosas rojas como las que tanto te gustan, le decía Fabián acariciando su mejilla. Luciana sonreía con esa dulzura que lo hacía sentir el hombre más afortunado del mundo. Los domingos los pasaban así, soñando despiertos, construyendo castillos en el aire que parecían tan reales como el amor que los unía. Pero el destino tenía otros planes para ellos, planes que ninguno de los dos podía imaginar. En esos momentos de felicidad pura, Fabián no sabía que muy pronto tendría que elegir entre el amor y la ambición. La vida les daría una lección que marcaría sus corazones para siempre. Las tardes de domingo nunca volverían a ser las mismas. Sus risas se quedarían suspendidas en el tiempo, esperando el momento de regresar. «Fabián, ¿me prometes que siempre estaremos juntos?», le preguntó Luciana una tarde mientras caminaban por las calles empedradas del centro histórico. Sus voces se mezclaban con el sonido de los mariachis que tocaban en la plaza principal, creando una sinfonía perfecta de amor joven. «Te lo prometo, mi cielo. Nada ni nadie podrá separarnos», respondió él, besando su frente con ternura infinita. Pero las promesas de juventud a veces se rompen como cristal frágil ante las tormentas de la vida. Era febrero de 1996 cuando llegó la oportunidad que cambiaría todo para siempre. Un empresario de la Ciudad de México le ofreció a Fabián la chance de su vida. Trabajar en la capital, ganar mucho dinero y construir el imperio que siempre había soñado. «Es ahora o nunca, muchacho. Esta oportunidad no se repite dos veces», le dijo el hombre con traje elegante y palabras convincentes. Fabián sintió cómo su corazón se dividía en dos. Una parte gritaba que se quedara con Luciana, la otra susurraba promesas de riqueza y poder. La ambición comenzó a crecer en su pecho como una planta venenosa. Las noches se volvieron largas y llenas de dudas que lo atormentaban sin descanso. «Mi amor, tengo que contarte algo muy importante», le dijo Fabián a Luciana una noche de marzo mientras caminaban por la playa de Playas de Tijuana. Las olas del Océano Pacífico susurraban secretos al viento, pero ninguno tan doloroso como el que él estaba a punto de revelar. «Tengo una oportunidad de trabajo en la Ciudad de México. Es mi sueño hecho realidad. Podré ganar mucho dinero y darte todo lo que mereces». Luciana sintió cómo su mundo comenzó a tambalearse como un edificio en terremoto. «Pero ¿y nosotros? ¿Y nuestros planes? ¿Y todo lo que hemos construido juntos?», preguntó con voz quebrada y lágrimas asomándose en sus ojos color miel. Fabián evitó su mirada, porque sabía que si la veía llorar, no tendría fuerzas para seguir adelante con su decisión. «Luciana, necesito hacer esto por mi futuro, por nuestro futuro. Cuando sea rico, regresaré por ti y nos casaremos como reyes». Sus palabras sonaron huecas incluso para él mismo, como monedas falsas que nadie quiere recibir. El viento del mar se llevó sus promesas, pero el dolor se quedó grabado en el corazón de ambos. Esa noche, el amor joven comenzó a morir lentamente, como una flor sin agua bajo el sol despiadado. La despedida llegó un lunes gris de abril de 1996, en la estación de autobuses de Tijuana. Luciana llegó con los ojos hinchados de tanto llorar, pero aún así, hermosa como siempre, usando ese vestido azul que tanto le gustaba a Fabián. «No te vayas, por favor. Quedémonos aquí.
Construyamos nuestro futuro juntos en nuestra tierra, le suplicó abrazándolo con desesperación. Fabián sintió cómo se le partía el alma al ver su dolor, pero la ambición ya había echado raíces profundas en su corazón. Tengo que irme, Luciana. Entiéndeme, por favor. Esto es por los dos, por el futuro que merecemos tener. Las palabras le salían con dificultad, como si cada una fuera una daga que se clavaba en su propia garganta. El autobús sonó su bocina anunciando la partida, y con ese sonido se rompió el hechizo del amor verdadero. Fabián subió al autobús sin voltear atrás, porque sabía que si veía los ojos de Luciana una vez más, se bajaría corriendo y renunciaría a todo. Por la ventana del autobús, vio su figura pequeña y solitaria en el andén, despidiéndose de él con la mano temblorosa. Esa imagen se quedaría grabada en su memoria para siempre, como una fotografía que duele cada vez que se mira. El autobús arrancó llevándose sus sueños de amor, pero dejando atrás el corazón roto de la mujer que más había amado. 2 semanas después de la partida de Fabián, Luciana descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. Estaba embarazada. En la pequeña clínica del barrio, la doctora Esperanza le dio la noticia con una sonrisa amable. «Felicidades, mija, vas a ser mamá. Tienes aproximadamente 6 semanas de embarazo». Luciana sintió como el mundo giraba a su alrededor mientras ponía sus manos temblorosas sobre su vientre aún plano. Las matemáticas eran claras. Había concebido antes de que Fabián se fuera, en una de esas noches de amor puro que compartieron. «Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora?», susurró entre lágrimas que rodaban por sus mejillas como lluvia de tristeza. Pensó en llamarlo, en contarle la verdad, en pedirle que regresara por ella y por el bebé que crecía en su interior. Pero su orgullo herido y su corazón roto le gritaron que no lo hiciera, que él había elegido su camino. Con manos temblorosas, tomó la decisión más difícil de su vida: criar sola a su hijo, sin decirle nunca a Fabián que iba a ser padre. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia de abril mientras caminaba de regreso a casa. En su vientre crecía no solo un bebé, sino también un secreto que guardaría por años. El destino había tejido su primera gran trampa, y ninguno de los dos lo sabía. 26 años después, en febrero de 2022, Fabián Ruiz caminaba por los pasillos del Hospital General de Tijuana con el paso firme de un hombre que había conquistado el mundo de los negocios. A los 49 años, su imperio empresarial se extendía por todo México. Sus trajes italianos costaban más que el salario anual de muchas personas y su nombre aparecía en las revistas de negocios más importantes del país. Había venido al hospital para una junta de negocios relacionada con una donación millonaria que planeaba hacer, porque los éxitos financieros habían llenado su cuenta bancaria, pero no el vacío que sentía en el corazón. Sus zapatos de cuero italiano resonaban contra el suelo mientras revisaba los mensajes en su teléfono de última generación. «Señor Ruiz, la junta será en la sala de conferencias del 5º piso», le informó su asistente personal mientras caminaban juntos. Pero el destino tenía otros planes para él esa tarde, planes que cambiarían el curso de su vida para siempre. Al pasar por la unidad de cuidados intensivos, sus ojos se posaron en una figura familiar que lo hizo detenerse en seco. El teléfono se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido que resonó como un grito de dolor. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. «No puede ser», susurró Fabián mientras se acercaba lentamente a la ventana de la habitación, como si fuera un fantasma. Luciana yacía inmóvil en la cama, con tubos y cables conectados a su cuerpo frágil, pero aún así conservaba esa belleza natural que lo había enamorado 26 años atrás. Su cabello castaño, ahora con algunas canas plateadas, se extendía sobre la almohada blanca como un halo de tristeza. Los años habían sido amables con su rostro, que conservaba esa dulzura que él recordaba en sus sueños más profundos. «Disculpe, ¿usted conoce a la paciente de la habitación 312?» le preguntó a una enfermera que pasaba por el corredor. «Sí, es la señora Luciana Jiménez. Llegó hace 3 días con una condición muy grave», respondió la enfermera con expresión preocupada. Fabián sintió como las piernas le temblaron al escuchar su nombre,
después de tantos años de silencio. Las memorias de su juventud lo golpearon como olas gigantes contra los acantilados rocosos. El éxito, el dinero, los logros, todo se desvaneció en un instante ante la imagen de la mujer que una vez fue su mundo entero. Sus manos se aferraron al marco de la ventana mientras luchaba por mantener la compostura. En ese momento, apareció una joven de 25 años que se acercaba a la habitación con paso preocupado y ojos llenos de lágrimas. Renata Jiménez era una versión joven de su madre, con la misma mirada dulce, pero con una fortaleza que se notaba en su manera de caminar. «¿Cómo sigue mi mamá, doctora?», le preguntó al médico que salía de la habitación con expresión grave. «Su condición es muy delicada, señorita Jiménez. El cáncer se ha extendido más de lo que esperábamos», respondió el doctor Tomás Beltrán con voz profesional pero compasiva. Fabián escuchó la conversación desde la distancia y sintió cómo un puñal de hielo se le clavaba en el corazón. Cáncer. La palabra resonó en su mente como el eco de una pesadilla que no quería despertar. «Doctora, por favor, dígame que hay algo que podamos hacer. Mi mamá es todo lo que tengo en este mundo», suplicó Renata con voz quebrada por la desesperación. El médico suspiró profundamente antes de responder. «Hay un tratamiento experimental que podría ayudar, pero es muy costoso y las probabilidades de éxito son mínimas». Fabián se acercó más para escuchar mejor, sintiendo cómo el destino lo empujaba hacia una decisión que cambiaría todo. Los años de silencio estaban a punto de romperse como cristal frágil. «Renata, mi niña, ven acá», le dijo Vanessa Montiel, una mujer de mediana edad que llegó corriendo por el pasillo con bolsas de comida casera. Era la mejor amiga de Luciana desde la juventud, la que había estado presente en todos los momentos importantes de sus vidas. «Vanessa, los médicos dicen que mamá está muy grave. No sé qué hacer. No tengo suficiente dinero para el tratamiento que necesita», sollozó Renata abrazándose a la mujer que había sido como una segunda madre para ella. Fabián observaba la escena desde las sombras, sintiendo cómo cada palabra le atravesaba el alma como flechas envenenadas. «Mija, tu mamá es una guerrera. Ha luchado toda la vida para sacarte adelante después de que tu papá las abandonó cuando eras pequeña», dijo Vanessa, acariciando el cabello de Renata con ternura maternal. Las palabras de Vanessa fueron como una bofetada para Fabián, quien nunca supo que había dejado embarazada a Luciana. Su mundo comenzó a tambalearse como un edificio en terremoto mientras procesaba la información. «¿Mi papá las abandonó?», preguntó Renata con voz confundida. «Sí, mi amor. Tu mamá nunca te lo quiso contar, pero él se fue cuando ella estaba embarazada de ti». Fabián sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies y lo tragaba en un abismo de culpa y remordimiento. Sin poder contenerse más, Fabián se acercó al grupo con paso vacilante, como un hombre que camina sobre hielo delgado a punto de romperse. «Disculpen», dijo con voz temblorosa que apenas se reconocía a sí mismo. Vanessa levantó la vista y sus ojos se llenaron de sorpresa y después de ira contenida. «Tú», susurró con voz llena de desprecio que cortaba como navaja afilada. «¿Qué haces aquí, Fabián Ruiz? ¿Vienes a presumir tu riqueza mientras Luciana se muere en esa cama?» Renata miró confundida entre su tía Vanessa y ese hombre elegante que había aparecido de la nada. «¿Ustedes se conocen?», preguntó con inocencia que partía el corazón. Fabián no podía apartar la vista de esa joven que tenía sus mismos ojos verdes y la sonrisa de Luciana. Las matemáticas eran crueles pero exactas. 25 años, la edad perfecta para ser su hija. «Renata, este es Fabián, el hombre que abandonó a tu mamá hace 26 años», dijo Vanessa con voz cargada de dolor y rencor acumulado. El silencio que siguió fue ensordecedor, más fuerte que cualquier grito de dolor. Fabián miró a Renata y vio en sus ojos el mismo dolor que una vez vio en los de Luciana. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente, formando una imagen que lo llenó de horror y arrepentimiento. La vida le estaba cobrando con intereses una deuda que había acumulado durante 26 años de silencio. «Necesitamos hablar con el doctor ahora mismo», dijo Fabián con voz firme pero temblorosa,
dirigiéndose hacia la estación de enfermeras. Renata lo siguió con pasos inciertos, aún procesando la revelación de que ese hombre elegante podría ser el padre que nunca conoció. Vanessa caminaba detrás de ellos con expresión de desconfianza, lista para proteger a su familia adoptiva de cualquier nuevo dolor. Doctor Beltrán, por favor, necesito saber exactamente cuál es el estado de Luciana, pidió Fabián cuando el médico se acercó con su bata blanca y expresión grave. El doctor miró al grupo y suspiró profundamente, como quien está a punto de dar noticias que cambiarán vidas para siempre. Señor, la paciente tiene cáncer de páncreas en estado avanzado. Se ha extendido al hígado y a otros órganos vitales, explicó con la precisión clínica de quien ha dado malas noticias 1000 veces. ¿Cuánto tiempo le queda?, preguntó Fabián sintiendo cómo se le secaba la garganta. Sin tratamiento, quizás 2 semanas. Con quimioterapia convencional, podríamos extender su vida algunos meses, respondió el médico evitando las miradas llenas de esperanza desesperada. Las palabras cayeron sobre ellos como martillazos sobre cristal roto. El tiempo que Fabián había perdido en su búsqueda del éxito ahora se convertía en el tiempo que le quedaba con Luciana. Doctor, ¿no hay nada más que se pueda hacer?, insistió Renata con lágrimas rodando por sus mejillas como lluvia sobre ventanas. Mi mamá es una luchadora. Ha superado muchas cosas difíciles en la vida. Tiene que haber alguna esperanza. El doctor Beltrán intercambió miradas con su colega, la doctora Patricia Morales, quien acababa de unirse al grupo. Existe un tratamiento experimental, comenzó a explicar la doctora con cautela. Es una terapia celular combinada con inmunoterapia de última generación que se está probando en clínicas especializadas de Estados Unidos. Fabián sintió un rayo de esperanza atravesar su pecho como un relámpago en noche oscura. ¿Qué tan efectivo es?, preguntó con urgencia que no podía ocultar. Las estadísticas son muy limitadas porque es experimental, pero en casos similares hemos visto una tasa de supervivencia del 1%, respondió el doctor Beltrán con honestidad brutal. ¿Solo 1%? Susurró Vanessa, llevándose las manos al pecho. Es mejor que 0%, murmuró Fabián sintiendo cómo la esperanza y la desesperación luchaban en su corazón. Renata miró al hombre que acababa de conocer y que podría ser su padre, buscando en sus ojos alguna señal de lo que estaba pensando. ¿Cuánto costaría ese tratamiento?, preguntó Fabián con voz que intentaba mantenerse estable. El doctor Beltrán y la doctora Morales se miraron entre ellos como si estuvieran a punto de revelar un secreto que prefieren guardar. El costo total del tratamiento, incluyendo la hospitalización especializada, los medicamentos experimentales, el equipo médico y la estancia en la clínica de Houston, sería de aproximadamente $4 millones, explicó la doctora Morales con voz profesional. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía aplastar a todos los presentes bajo su peso invisible. Renata se llevó las manos a la boca, ahogando un grito de desesperación al escuchar una cifra que para ella representaba lo imposible. $4 millones, repitió Vanessa con voz quebrada. Es más dinero del que veríamos en 10 vidas trabajando. Fabián cerró los ojos y sintió cómo el universo le estaba poniendo la prueba más grande de su existencia. Tenía el dinero, tenía los recursos, tenía todo lo que había buscado durante 26 años de trabajo incansable. ¿Y cuándo tendríamos que empezar?, preguntó, sorprendiendo a todos con la calma de su voz. Inmediatamente. Cada día que pase reduce las ya mínimas posibilidades de éxito, respondió el doctor Beltrán. Las miradas de esperanza y desconfianza se clavaron en Fabián como agujas que penetraban hasta su alma. ¿Usted conocía a mi mamá?, preguntó Renata con voz tímida pero cargada de curiosidad que no podía contener. Sus ojos verdes, tan parecidos a los de Fabián, lo miraban con una mezcla de esperanza y desconfianza que le partía el corazón. Sí, la conocía muy bien, respondió Fabián, sintiendo cómo cada palabra le pesaba como piedras en la garganta. Fuimos muy cercanos hace muchos años, antes de que tú nacieras. Vanessa bufó con disgusto al escuchar la versión suavizada de los hechos.
Cercanos, murmuró con sarcasmo. Tan cercanos que la dejó embarazada y se fue a buscar fortuna sin voltear atrás. Fabián sintió la bofetada de la verdad como un golpe físico que lo hizo tambalearse. ¿Embarazada?, susurró mirando fijamente a Renata, que había palidecido al escuchar la conversación. Vanessa, no es el momento, murmuró la joven, pero era demasiado tarde. ¿Estás diciendo que él es...? Comenzó a preguntar Renata, pero las palabras se le atoraron en la garganta como espinas. Fabián asintió lentamente, sintiendo cómo 25 años de mentiras piadosas se desmoronaban como castillos de arena. Es muy probable que yo sea tu padre, admitió con voz rota por la emoción y la culpa. No puede ser cierto, dijo Renata, retrocediendo como si hubiera visto un fantasma. Mi mamá me dijo que mi papá había muerto en un accidente cuando yo era muy pequeña. Sus palabras fueron como dagas que se clavaron en el corazón de Fabián, quien comprendió que Luciana había preferido inventar una muerte antes que revelar el abandono. Tu mamá quiso protegerte del dolor de saber que tu padre las había abandonado, explicó Vanessa con voz suave pero llena de tristeza. Ella trabajó día y noche para darte todo lo que necesitabas. Nunca se quejó, nunca habló mal de él. Fabián sintió cómo el peso de 25 años de ausencia le caía encima como una montaña de remordimiento. Renata, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de tantos años, comenzó a decir con voz temblorosa. Pero si existe aunque sea una pequeña posibilidad de salvar a tu mamá, de salvar a Luciana, yo haré lo que sea necesario. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de la joven mientras procesaba la información que estaba cambiando su mundo. ¿Harías eso por ella, después de haberla abandonado?, preguntó con una mezcla de esperanza y resentimiento. Fabián la miró directamente a los ojos, esos ojos verdes que eran el espejo de los suyos. Lo haría por ella, por ti, por todos los años que perdí siendo un cobarde. El momento de la redención había llegado, pero el precio sería más alto de lo que jamás imaginó pagar. Fabián salió del hospital con pasos apresurados y el corazón latiendo como tambor de guerra. En su mente se repetían las palabras del doctor: $4 millones, 1% de probabilidad, tratamiento inmediato. Subió a su Mercedes-Benz negro y marcó el número de su contador personal con manos que le temblaban como hojas en el viento. Julián, necesito que hagas un análisis completo de todos mis activos inmediatamente, le dijo a Julián Serrano, su socio y mano derecha durante los últimos 15 años. ¿Qué está pasando, Fabián? Suenas muy alterado, respondió Julián desde su oficina en el rascacielos más elegante de Tijuana. Necesito liquidar $4 millones en efectivo lo más pronto posible, explicó Fabián mientras conducía por las calles de la ciudad que lo vio nacer. ¿4 millones? Fabián, ese es casi todo tu patrimonio líquido. ¿Para qué necesitas tanto dinero?, preguntó Julián con preocupación genuina en la voz. Fabián cerró los ojos por un momento en el semáforo y vio el rostro pálido de Luciana en la cama del hospital. Es para salvar una vida, Julián. Es para salvar la vida de la mujer que más he amado. El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo como un océano de dudas. Fabián, hermano, piénsalo bien, le dijo Julián con voz cargada de preocupación cuando se reunieron en la oficina 2 horas después. Si liquidamos las inversiones principales, perderás el control de 3 de tus 5 empresas más importantes. Los números en la pantalla de la computadora brillaban como advertencias rojas. Hoteles, restaurantes, empresas de construcción, todo lo que había construido con sudor y lágrimas durante 26 años. También tendrías que vender las propiedades de Polanco, la casa de la playa en Rosarito y el rancho de Ensenada, continuó Julián, pasando páginas de documentos financieros. Fabián miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía a sus pies como un reino que había conquistado con determinación férrea. ¿Quedaría algo después de todo esto?, preguntó con voz que intentaba mantenerse firme. Te quedarían aproximadamente $500,000 en activos, la casa donde vives y una pequeña empresa de consultoría, respondió Julián con tristeza evidente. Básicamente, volverías a empezar desde casi cero. Las palabras resonaron en la oficina
como ecos de una vida que estaba a punto de cambiar para siempre. Fabián pensó en el joven ambicioso que había dejado Tijuana 26 años atrás en busca de riqueza. ¿Estás seguro de esto, Fabián?, insistió Julián levantándose de su silla de cuero italiano. Esta mujer te abandonó hace décadas. ¿Vale la pena arriesgar todo lo que hemos construido juntos? Sus palabras hirieron a Fabián como puñaladas de traición que no esperaba recibir de su socio más cercano. Julián, yo fui el que la abandoné, no ella, corrigió Fabián con voz firme pero dolida. Y sí, vale la pena cada peso que tengo y cada peso que no tengo. Se acercó a la ventana y miró hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse sobre Tijuana. Toda mi vida he creído que la felicidad se medía en números, en una cuenta bancaria, en propiedades que puedes tocar, en empresas que llevan tu nombre. Sus ojos se llenaron de lágrimas que había reprimido durante años de dureza empresarial. Pero cuando vi a Luciana en esa cama del hospital, cuando conocí a Renata y supe que es mi hija, me di cuenta de que he estado persiguiendo fantasmas toda mi vida. Julián lo miró con expresión de incredulidad, como si estuviera viendo a un extraño en lugar de al hombre que conocía. El dinero regresa, Julián. Las empresas se pueden reconstruir, las propiedades se pueden volver a comprar, continuó Fabián con determinación creciente. Pero el tiempo perdido con las personas que amas, eso no regresa jamás. Esa noche, Fabián regresó al hospital con una carpeta llena de documentos que representaban 26 años de trabajo incansable. Encontró a Renata dormida en una silla al lado de la cama de su madre, con la mano de Luciana entre las suyas. Vanessa había traído café y tamales caseros, llenando la habitación con aromas que le recordaron a Fabián su juventud perdida. «¿Cómo está?», preguntó en voz baja para no despertar a Renata. «Igual», respondió Vanessa sin mirarlo directamente. «Los médicos dicen que su condición se deteriora hora tras hora». Fabián se acercó a la cama y miró el rostro sereno de Luciana, que a pesar de su enfermedad conservaba esa belleza dulce que había enamorado su corazón hacía tanto tiempo. «Luciana, sé que no puedes escucharme, pero necesito decirte algo», susurró acercándose a su oído. «He venido a cumplir la promesa que te hice hace 26 años. Te dije que regresaría cuando fuera rico para casarnos como reyes». Su voz se quebró al continuar. «Pues ya soy rico, mi amor, pero me di cuenta de que los reyes verdaderos no necesitan coronas de oro, necesitan corazones que laten juntos». Puso suavemente su mano sobre la de ella y sintió cómo un rayo de electricidad recorría su cuerpo. «Voy a darlo todo por salvarte, Luciana. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que construí sin ti». «¿En serio vas a hacer esto?», preguntó Renata, que había despertado y escuchado las últimas palabras de Fabián. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de esperanza y desconfianza que partía el corazón. «¿Vas a gastar todo tu dinero en una mujer que abandonaste hace tantos años?». Fabián se volvió hacia su hija, esa joven hermosa que llevaba su sangre, pero que había crecido sin conocer su nombre. «Renata, durante 26 años he ganado millones de pesos, he construido un imperio empresarial, he tenido todo lo que el dinero puede comprar», le explicó con voz suave pero firme. «Pero nunca he tenido lo único que realmente importa, una familia que me ame». Se acercó a ella y con cuidado, como quien toca cristal frágil, puso su mano en su mejilla. «Tu mamá me dio el regalo más hermoso del mundo antes de que yo me fuera, tú, y yo fui tan ciego y tan cobarde que ni siquiera supe que existías». Renata sintió cómo las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras escuchaba las palabras que había esperado escuchar toda su vida. «Si gastar cada peso que tengo me da aunque sea una pequeña oportunidad de salvar a tu mamá y de conocerte como la hija que eres, entonces es el mejor negocio de mi vida». Vanessa observaba la escena desde su silla, sintiendo como 26 años de resentimiento comenzaban a derretirse ante la sinceridad del arrepentimiento. El hombre que una vez eligió el dinero sobre el amor, ahora estaba eligiendo el amor sobre todo el dinero del mundo. A las 3 de la madrugada, Fabián caminaba por los pasillos silenciosos del hospital como un alma en pena. No podía dormir, no podía comer,
No podía pensar en nada más que no fueran los recuerdos que lo perseguían como fantasmas del pasado. Se sentó en una banca del jardín del hospital y miró las estrellas que brillaban sobre Tijuana. Las mismas estrellas que había visto con Luciana 26 años atrás. «Dios mío, ¿qué he hecho con mi vida?», murmuró al viento nocturno que llevaba el aroma de las flores del jardín. En su mente comenzaron a desfilar las imágenes de aquellos días felices cuando tenía 23 años y creía que el mundo entero le pertenecía. Recordó la risa cristalina de Luciana cuando le contaba chistes tontos mientras paseaban por el malecón. Recordó sus manos suaves acariciando su rostro mientras le decía que lo amaba más que a su propia vida. Recordó las tardes de domingo en la casa de ella, ayudando a su mamá a hacer tortillas mientras planeaban su boda. ¿Cómo pude ser tan ciego?, se preguntó sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas como ríos de arrepentimiento. Todo el dinero del mundo no podía comprar un solo día de aquella felicidad que había tenido en sus manos y había dejado escapar como agua entre los dedos. ¿No puede dormir tampoco?, le preguntó Vanessa, acercándose con 2 tazas de café humeante. Se sentó a su lado en la banca del jardín y le ofreció una taza con gesto que mezclaba compasión y desconfianza. «Gracias», murmuró Fabián aceptando el café que le calentó las manos frías. «Vanessa, necesito que me cuentes sobre Luciana todos estos años. Necesito saber cómo vivió, cómo crió a Renata, si alguna vez fue feliz». Sus palabras salían entrecortadas por la emoción que no podía contener más. Vanessa lo miró con ojos que habían visto demasiado dolor y suspiró profundamente antes de responder. «Luciana lloró por ti durante 2 años completos», comenzó con voz suave pero firme. «Cuando supo que estaba embarazada, quiso llamarte 1000 veces, pero su orgullo se lo impidió». Fabián cerró los ojos sintiendo cómo cada palabra era una daga que se clavaba en su corazón. Trabajó en 3 empleos diferentes para poder pagar el parto y los gastos de Renata cuando era bebé, continuó Vanessa. Limpiaba oficinas por las noches, vendía comida en el mercado por las mañanas y cosía ropa por las tardes. Las imágenes que Vanessa pintaba con sus palabras se grababan en la mente de Fabián como hierro candente. Nunca se casó, nunca tuvo novios serios porque decía que su corazón seguía siendo tuyo. «¿Renata preguntaba por mí?», quiso saber Fabián con voz que apenas era un susurro. Las palabras le costaban trabajo porque temía la respuesta que podría destrozarlo completamente. «Todos los días hasta que cumplió 10 años», respondió Vanessa con honestidad brutal. Le preguntaba a Luciana cuándo regresaría su papá. ¿Por qué no venía a visitarla? Si ella había hecho algo malo para que él no la quisiera. Fabián sintió cómo se le desgarraba el alma al imaginar a su pequeña hija esperando a un padre que nunca llegó. Luciana le inventó la historia de que habías muerto en un accidente porque ya no soportaba ver sus ojitos llenos de esperanza cada vez que sonaba el teléfono o tocaban la puerta. Las lágrimas de Fabián cayeron sobre la tierra del jardín como lluvia de dolor infinito. «Fue mejor que creyera que estabas muerto a que creyera que no la amabas», continuó Vanessa. «Pero ella heredó tus ojos verdes y tu sonrisa, y cada vez que Luciana la miraba, veía tu rostro y se le partía el corazón». Fabián puso su cabeza entre sus manos y lloró como no había llorado desde que era niño. «He sido el peor hombre del mundo», murmuró entre sollozos que salían del fondo de su ser. «He perdido 25 años de la vida de mi hija por perseguir un sueño que resultó ser una pesadilla. Pero ¿sabes qué es lo más triste de todo?», continuó Vanessa, mirando hacia la ventana iluminada de la habitación donde Luciana luchaba por su vida. «Luciana nunca dejó de amarte. Guardó todas las cartas que le escribiste cuando eran novios, todas las fotografías que se tomaron juntos, hasta el anillo de compromiso que le diste antes de irte». Fabián levantó la cabeza bruscamente, sorprendido por la revelación. «¿Qué anillo de compromiso? Yo nunca le di un anillo de compromiso». Vanessa sonrió con tristeza y sacó de su bolsa una pequeña cajita de terciopelo azul que había traído del departamento de Luciana. «Era el anillo de tu mamá, el que le habías prometido darle cuando regresaras rico».
Fabián abrió la cajita con manos temblorosas y vio el sencillo anillo de plata con una pequeña piedra que había pertenecido a su madre. Luciana lo ha guardado todos estos años, explicó Vanessa. Lo sacaba cada aniversario del día que te fuiste y se lo ponía por unas horas, recordando los sueños que tenían juntos. Las manos de Fabián temblaron mientras sostenía el anillo que representaba una promesa rota y un amor que había resistido el paso del tiempo. Ella te esperó durante 10 años, Fabián. 10 años completos esperando que regresaras a cumplir tu promesa, murmuró Vanessa como si fuera una oración al viento nocturno. Fabián se puso de pie, sintiendo cómo una nueva determinación crecía en su pecho, como fuego que consume todo a su paso. Vanessa, mañana temprano empezaré todos los trámites para el tratamiento, anunció con voz firme que cortaba la noche como espada afilada. Voy a liquidar cada peso que tengo, voy a vender cada propiedad, voy a cerrar cada negocio si es necesario. Miró hacia la habitación del hospital donde su hija velaba el sueño de su madre moribunda. Durante 26 años construí un imperio, pensando que eso me haría feliz, continuó. Pero me di cuenta de que la verdadera riqueza estaba aquí, en Tijuana, en una mujer que me amó a pesar de todo y en una hija que lleva mi sangre. Guardó el anillo en su bolsillo, junto a su corazón, sintiendo cómo el peso de metal representaba el peso de sus errores. Luciana me dio su amor puro cuando yo no tenía nada, y ahora que lo tengo todo, es mi turno de dárselo todo a ella. La brisa nocturna llevó sus palabras hacia las estrellas, como una promesa sagrada que el universo registraba para la eternidad. Dios me está dando una segunda oportunidad, y no la voy a desperdiciar como desperdicié la primera. El pasado dolía, pero el futuro aún estaba en sus manos para cambiarlo. Dale like al video si quieres que Fabián logre salvar a Luciana. Al amanecer del día siguiente, Fabián llegó al hospital con una maleta llena de documentos y el corazón lleno de resolución inquebrantable. Había pasado la noche entera en su oficina firmando papeles, haciendo llamadas telefónicas y liquidando inversiones, con la urgencia de un hombre que compite contra el tiempo. Doctor Beltrán, necesito hablar con usted inmediatamente, le dijo al médico que acababa de llegar para hacer sus rondas matutinas. Quiero iniciar el tratamiento experimental para Luciana hoy mismo. El doctor lo miró con sorpresa y preocupación profesional. Señor Ruiz, me da mucho gusto escuchar eso, pero necesito asegurarme de que entiende completamente lo que esto implica, respondió llevándolo a una sala privada. El tratamiento es experimental, lo cual significa que no tenemos garantías de éxito. La probabilidad sigue siendo de solo 1%. Fabián asintió firmemente mientras abría su maleta y sacaba documentos financieros que representaban toda su vida. Doctor, hace 26 años, tomé la peor decisión de mi vida cuando dejé a esta mujer por buscar dinero, explicó con voz que temblaba de emoción. Ahora tengo la oportunidad de tomar la mejor decisión de mi vida, usando ese dinero para salvarla. Puso sobre la mesa del doctor los documentos de transferencia bancaria por $4 millones. Este dinero no es solo papel, doctor. Es mi arrepentimiento convertido en esperanza. Papá, susurró Renata cuando Fabián entró a la habitación de Luciana. Era la primera vez que lo llamaba así, y la palabra sonó como música celestial en sus oídos. ¿En serio vas a hacer esto? ¿Vas a arriesgar todo por nosotras? Sus ojos verdes brillaban con lágrimas de gratitud y incredulidad mezcladas. Fabián se acercó a su hija y la abrazó por primera vez en 25 años de vida, sintiendo cómo su corazón se llenaba de un amor que jamás había experimentado. Mi princesa, durante todos estos años he sido rico en dinero pero pobre en amor, le susurró al oído mientras la sostenía entre sus brazos. Hoy voy a ser pobre en dinero pero rico en familia, y ese es el mejor intercambio que he hecho en mi vida. Renata lloró sobre el hombro de su padre, derramando 25 años de lágrimas guardadas. Tengo tanto miedo de perder a mamá, confesó con voz quebrada, y tengo tanto miedo de perderte a ti otra vez. Fabián la separó suavemente y la miró a los ojos, esos ojos que eran el espejo de su alma. Mi amor,
Yo ya perdí 25 años de tu vida por ser un cobarde, le prometió con voz firme como roca. Pero te juro por Dios que no perderé ni un día más. Gane o pierda todo mi dinero, yo voy a estar aquí para ti y para tu mamá para siempre. Los doctores dicen que tenemos que trasladarla a Houston esta misma tarde, explicó Renata mientras sostenía la mano de su madre inconsciente. El avión médico está listo. El equipo especializado nos está esperando, pero mamá está muy débil. Fabián miró el rostro pálido de Luciana y sintió cómo el tiempo corría en su contra como arena en un reloj desesperante. Mi amor, sé que me puedes escuchar, le susurró acercándose a su oído. Sé que estás cansada, sé que has luchado sola durante demasiados años, pero necesito que luches un poco más. Sus lágrimas cayeron sobre la mejilla de ella como rocío mañanero. Te prometo que esta vez no te voy a fallar. Te prometo que voy a estar contigo en cada paso de este camino. Puso el anillo de compromiso de su madre en la mesita de noche, donde Luciana pudiera verlo si despertaba. Este anillo ha estado esperando 26 años para cumplir su promesa, murmuró. Y yo he estado esperando 26 años para cumplir la mía. Vanessa observaba la escena con lágrimas en los ojos, sintiendo cómo el amor verdadero puede resistir cualquier tormenta del tiempo. Luciana, mi niña, tu príncipe al fin regresó, susurró acariciando el cabello de su mejor amiga. Y esta vez trajo su corazón en lugar de sus sueños de riqueza. El avión médico despegó de Tijuana a las 6 de la tarde, con destino a Houston, llevando consigo no solo a una paciente crítica, sino también las esperanzas y sueños de una familia que se reunía después de 26 años de separación. Fabián miraba por la ventanilla mientras México se alejaba bajo las nubes, sintiendo cómo dejaba atrás no solo su país, sino también su vida anterior. ¿Te arrepientes?, le preguntó Renata sentada a su lado, sosteniendo su mano con la confianza de una hija que comenzaba a conocer a su padre. ¿Te arrepientes de gastar todo tu dinero en nosotras? Fabián apretó su mano pequeña entre las suyas y sonrió con una paz que no había sentido en décadas. Mi princesa, me arrepiento de muchas cosas en mi vida, respondió con honestidad total. Me arrepiento de haberme ido de Tijuana. Me arrepiento de no haber sabido que existías. Me arrepiento de cada día que no estuve con ustedes. Miró hacia la camilla donde Luciana luchaba por su vida conectada a máquinas que la mantenían respirando. Pero no me arrepiento ni me arrepentiré jamás de esta decisión, continuó con voz firme. Prefiero ser pobre y tener una familia que ser rico y estar solo. El avión voló a través de las nubes como una flecha de esperanza, disparada hacia el futuro incierto. Además, el dinero se puede recuperar, pero el tiempo perdido con las personas que amas, ese nunca regresa. Doctor Williams, este es el caso que le comenté por teléfono, le dijo el doctor Beltrán al especialista estadounidense cuando llegaron al Hospital Metodista de Houston. El doctor Robert Williams, un hombre de 60 años con cabello plateado y ojos azules llenos de sabiduría médica, examinó los estudios de Luciana con expresión grave. Es un caso muy avanzado, murmuró mientras revisaba las radiografías y análisis de sangre. Pero he visto milagros antes, y si hay amor y determinación como los que veo aquí, entonces vale la pena intentarlo. Fabián sintió un rayo de esperanza atravesar su pecho al escuchar las palabras del médico. Doctor, haré todo lo que sea necesario, prometió con voz firme. Tengo fe en que Dios no me ha traído hasta aquí para fallarme ahora. El doctor Williams asintió con respeto hacia la determinación del hombre que había arriesgado todo por amor. Señor Ruiz, vamos a comenzar el tratamiento mañana temprano, anunció. Le advierto que será un proceso largo y difícil, pero su esposa y su hija no estarán solas en esta batalla. Renata corrigió suavemente. Doctor, ellos no están casados todavía, pero mi papá le prometió a mamá que cuando regresara rico, se casarían. El médico sonrió con ternura al escuchar la historia de amor que había resistido el paso de las décadas. Bueno, entonces, esperemos que pronto podamos tener una boda en este hospital. La esperanza médica se unía a la esperanza del amor en una alianza que desafiaba todas las probabilidades.
La sala de espera del Hospital Metodista de Houston se había convertido en el hogar temporal de Fabián y Renata durante las primeras 24 horas del tratamiento experimental. Las paredes blancas del hospital habían sido testigos de sus conversaciones nerviosas, sus silencios angustiosos y sus oraciones desesperadas. «Papá, ¿puedo hacerte una pregunta que me ha estado molestando desde que te conocí?», dijo Renata mientras tomaba café de la máquina automática. Sus manos temblaban ligeramente, no solo por la cafeína, sino por la tensión de las últimas horas. «Claro, mi princesa, puedes preguntarme lo que quieras», respondió Fabián, sentándose a su lado en una de esas sillas incómodas de hospital que parecían diseñadas para recordarte que estás en crisis. «Si realmente amabas a mamá como dices, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué elegiste el dinero sobre ella?». La pregunta cayó entre ellos como una bomba que había estado esperando explotar desde el primer momento. Fabián cerró los ojos y sintió el peso de 26 años de justificaciones que se desmoronaban como castillos de arena. «Renata, yo tenía 23 años y creía que el amor no era suficiente para construir una familia», comenzó con voz quebrada. «Pensé que necesitaba ser rico para ser digno de tu mamá, para darle la vida que ella merecía». Sus palabras sonaban huecas incluso para él mismo, como excusas que había repetido 1000 veces sin creérselas realmente. «Pero mamá te habría esperado», insistió Renata con lágrimas asomándose en sus ojos verdes. «Mamá te habría seguido a donde fuera, habría trabajado contigo, habría construido ese futuro a tu lado». Sus palabras eran como dagas que se clavaban en el corazón de Fabián, quien sabía que su hija tenía razón absoluta. «Lo sé, mi amor, lo sé ahora», admitió Fabián con voz rota por el arrepentimiento. «Pero en aquel entonces yo era un tonto que creía que las películas de Hollywood eran la vida real, que el éxito se medía en números en una cuenta bancaria». Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al estacionamiento del hospital, viendo las luces de Houston brillar en la noche como estrellas caídas. «Tu mamá me ofreció el cielo en la tierra, y yo lo cambié por papel moneda y propiedades que no me daban ni un segundo de la felicidad que tenía con ella». Renata se acercó a él y puso su mano en su hombro, sintiendo cómo los músculos de su padre se tensaban bajo el peso de la culpa. «Papá, ¿sabes qué es lo que más me duele de todo esto?», le preguntó con voz suave pero cargada de dolor profundo. «No es que te hayas ido, no es que nos hayas abandonado. Es que mamá y yo te necesitábamos tanto todos estos años, y tú estabas ahí, en el mismo país, en la misma ciudad a veces, pero nunca supimos cómo encontrarte». En ese momento, la enfermera Patricia López se acercó a ellos con una carpeta médica en las manos y expresión preocupada. «Señor Ruiz, el doctor Williams necesita hablar con usted urgentemente», anunció con voz profesional que no lograba ocultar la gravedad de la situación. Fabián sintió cómo se le helaba la sangre en las venas al escuchar las palabras que todo familiar en un hospital teme escuchar. «¿Es sobre Luciana? ¿Está bien? ¿El tratamiento está funcionando?», preguntó con preguntas que se atropellaban unas con otras como agua que rompe un dique. «El doctor lo explicará todo», respondió la enfermera sin dar más detalles. Renata tomó la mano de su padre mientras caminaban por los pasillos, que parecían más largos que nunca, como un túnel que los llevaba hacia una verdad que ninguno quería enfrentar. «Papá, tengo miedo», susurró Renata apretando su mano con la fuerza de una hija que no quiere perder a nadie más. «Yo también, mi princesa, yo también», respondió Fabián, sintiendo cómo el pánico crecía en su garganta como una planta venenosa. «Pero pase lo que pase, ya no estás sola. Ya no van a estar solas nunca más». Llegaron a la oficina del Dr. Williams, con corazones que latían como tambores de guerra, preparándose para recibir noticias que cambiarían sus vidas para siempre. «Señor Ruiz, señorita Renata, por favor siéntense», les dijo el Dr. Williams con voz grave que no presagiaba nada bueno. La oficina olía a desinfectante y café frío, una mezcla que se quedó grabada en la memoria de Fabián para siempre. «Tengo noticias sobre el estado de la señora Luciana que necesito compartir con ustedes».
continuó el médico, revisando los papeles médicos con expresión concentrada. El tratamiento está respondiendo mejor de lo que esperábamos inicialmente. Fabián y Renata se miraron con sorpresa y alivio mezclados, sintiendo cómo un rayo de esperanza atravesaba sus corazones como luz solar después de una tormenta. ¿Está mejorando?, preguntó Renata con voz llena de esperanza, que no se atrevía a crecer demasiado. Sí, pero hay algo más que necesito discutir con ustedes, respondió el Dr. Williams, con expresión que se volvía más seria. Durante los análisis de sangre que hicimos para preparar el tratamiento, descubrimos algo inesperado. Puso sobre su escritorio 2 documentos que parecían análisis de laboratorio. Hicimos pruebas de compatibilidad genética para el tratamiento, y los resultados muestran que efectivamente, usted es el padre biológico de Renata. Fabián sintió cómo el mundo giraba a su alrededor mientras procesaba las palabras del médico. Pero eso ya lo sabíamos, murmuró confundido. Señor Ruiz, las pruebas genéticas revelaron algo más, continuó el Dr. Williams, sacando otro documento de la carpeta médica. La señora Luciana no solo está enferma de cáncer. Los análisis muestran que ella tiene una condición genética rara, llamada síndrome de Lynch, que predispone al cáncer hereditario. Fabián frunció el ceño sin entender completamente las implicaciones médicas de lo que escuchaba. Doctor, ¿qué significa eso exactamente?, preguntó con voz cautelosa. Significa que esta condición se transmite genéticamente, explicó el médico con cuidado profesional. Pero lo extraño es que las pruebas muestran que Renata no heredó esta condición de su madre. El silencio en la oficina se volvió tan pesado que parecía aplastante, como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido. ¿Qué está tratando de decirnos, doctor?, preguntó Renata, con voz que comenzaba a temblar. Las pruebas genéticas son concluyentes. Renata no solo es hija del señor Ruiz, sino que además heredó sus genes de resistencia al cáncer, no los genes predispuestos de su madre. Fabián sintió como una nueva comprensión comenzaba a formarse en su mente, como piezas de rompecabezas que encajaban perfectamente. Doctor, está diciendo que si yo hubiera estado presente, si hubiera conocido esta condición familiar, ¿habríamos podido prevenir el cáncer de Luciana? La pregunta cayó en el aire como una sentencia que nadie quería escuchar. El peso de la ausencia se volvía aún más devastador al saber que su presencia podría haber salvado vidas. No puede ser cierto, murmuró Fabián llevándose las manos a la cabeza, mientras se levantaba de la silla como un hombre poseído por la desesperación. ¿Me está diciendo que si yo hubiera estado aquí, Luciana no estaría muriendo en este momento? Sus palabras salían entrecortadas por la angustia que lo consumía como fuego devorador. El doctor Williams mantenía su compostura profesional, pero en sus ojos se veía la compasión de quien ha tenido que dar noticias difíciles durante décadas de carrera médica. Señor Ruiz, no podemos cambiar el pasado, pero podemos enfocarnos en el presente, respondió con voz calmada. Lo importante ahora es que el tratamiento está funcionando y las posibilidades de recuperación de la señora Luciana han mejorado significativamente. Renata observaba a su padre caminar por la pequeña oficina como un león enjaulado, sintiendo cómo el peso de 26 años de ausencia se multiplicaba exponencialmente. «Papá, no es tu culpa», le dijo con voz suave pero firme. «Tú no sabías, nadie sabía sobre esta condición genética». Pero Fabián no podía escuchar palabras de consuelo cuando su corazón gritaba reproches que lo desgarraban por dentro. «Sí, es mi culpa», exclamó con dolor que se transformaba en desesperación. «Es mi culpa por haberme ido, es mi culpa por no haber estado aquí cuando me necesitaban. Señor Ruiz, necesito que se calme para poder explicarle algo importante», insistió el Dr. Williams con autoridad médica que cortaba a través del caos emocional. «Las pruebas genéticas también revelaron que usted tiene anticuerpos naturales que podrían ser cruciales para el tratamiento de su esposa». Fabián se detuvo en seco al escuchar estas palabras, como si hubiera chocado contra una pared invisible. «¿Qué quiere decir con eso, doctor?», preguntó Renata con curiosidad mezclada con esperanza.
El señor Ruiz tiene una variante genética muy rara que produce anticuerpos específicos contra el tipo de cáncer que padece la señora Luciana, explicó el médico, mostrándoles gráficos médicos que parecían jeroglíficos para ellos. Podemos usar estos anticuerpos para crear una inmunoterapia personalizada que podría aumentar dramáticamente las posibilidades de éxito del tratamiento. Fabián sintió como una nueva esperanza comenzaba a crecer en su pecho, mezclándose con la culpa de manera extraña y dolorosa. ¿Está diciendo que mi sangre puede salvarla?, preguntó con voz que temblaba entre la incredulidad y la desesperación. No solo su sangre, sino su amor y su presencia, respondió el doctor Williams con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. Los estudios han demostrado que los pacientes con apoyo emocional fuerte tienen mejores tasas de recuperación. ¿Cuándo podemos empezar con este nuevo tratamiento?, preguntó Fabián con urgencia que no podía contenerse. Cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad robada a su posibilidad de redención. «Podemos comenzar mañana mismo», respondió el doctor Williams revisando su agenda médica. «Necesitaremos extraer aproximadamente medio litro de su sangre para procesar los anticuerpos, pero el proceso tomará varios días». Renata miró a su padre con ojos que brillaban de orgullo y gratitud mezclados. «Papá, no solo estás dando tu dinero para salvar a mamá, también estás dando tu sangre», murmuró con voz llena de admiración. «Mi princesa, daría hasta la última gota de mi sangre y el último peso de mi fortuna si eso significa que tu mamá puede vivir», respondió Fabián acercándose a ella y tomando sus manos entre las suyas. «Durante 26 años he vivido como un hombre vacío, como un cascarón lleno de dinero pero sin alma». Miró hacia la ventana de la oficina, donde se veía la unidad de cuidados intensivos donde Luciana luchaba por su vida. «Pero ahora sé por qué Dios me puso en este camino», continuó con voz que se fortalecía con cada palabra. «No fue para hacerme rico, fue para que cuando llegara este momento yo tuviera los recursos y la sangre necesaria para salvarlas a ustedes dos». Esa noche, Fabián se quedó despierto en la sala de espera del hospital, mirando las luces de Houston parpadear como estrellas terrestres. En su mano sostenía el anillo de compromiso de su madre, girándolo entre sus dedos como si fuera un rosario de arrepentimiento. «Mamá, si puedes escucharme desde el cielo, necesito tu ayuda», susurró hacia el techo blanco del hospital. «Tu anillo ha esperado 26 años para cumplir su promesa, y yo he esperado 26 años para convertirme en el hombre que merezca ponerlo en el dedo de Luciana». Renata se acercó en silencio y se sentó a su lado, recostando su cabeza en el hombro de su padre, como había soñado hacer durante toda su infancia. «Papá, ¿crees que mamá va a despertar pronto?», preguntó con voz de niña que todavía vivía dentro de la mujer de 25 años. «Sí, mi amor, estoy seguro de que sí», respondió Fabián besando su frente con ternura infinita. «Tu mamá es la mujer más fuerte que he conocido, y ahora que sabe que estamos aquí los dos, que somos una familia, ella va a luchar con más fuerza que nunca». A lo lejos, en la unidad de cuidados intensivos, las máquinas que monitoraban los signos vitales de Luciana comenzaron a mostrar pequeñas mejoras que los médicos notaron con asombro profesional. «Además, le prometí que cuando fuera rico regresaría a casarme con ella», continuó Fabián con una sonrisa que mezclaba dolor y esperanza. «Señor Ruiz, señorita Renata, vengan rápido», les gritó la enfermera Patricia corriendo hacia ellos con expresión de urgencia y emoción mezcladas. «La señora Luciana está despertando». Las palabras cayeron sobre ellos como lluvia bendita después de años de sequía espiritual. Fabián y Renata corrieron por los pasillos del hospital como si sus vidas dependieran de esa carrera contra el tiempo. «¿Está bien? ¿Está realmente despertando?», preguntó Fabián mientras corrían hacia la unidad de cuidados intensivos. «Sus signos vitales se estabilizaron hace una hora y ahora está respondiendo a estímulos», explicó la enfermera sin dejar de correr. «El doctor Williams dice que es un milagro médico». Llegaron a la habitación donde Luciana yacía en la cama, pero ahora sus ojos estaban entreabiertos y sus labios se movían ligeramente. «Mi amor»,
susurró Fabián, acercándose a la cama con lágrimas que rodaban por sus mejillas como ríos de alegría. Luciana, mi cielo, soy yo, soy Fabián. Los ojos de Luciana se abrieron lentamente, enfocándose primero en el rostro del hombre que había amado durante 26 años de ausencia. «¿Fabián?», murmuró con voz débil pero clara como cristal. «¿Eres realmente tú o estoy soñando?». Renata se acercó al otro lado de la cama, tomando la mano de su madre entre las suyas. «Mamá, es real. Papá está aquí y no se va a ir nunca más». El milagro que habían esperado finalmente había llegado. Pero la verdadera prueba apenas comenzaba. «Fabián, mi amor, ¿realmente eres tú?», susurró Luciana con voz débil, pero llena de incredulidad, mientras sus ojos se enfocaban en el rostro del hombre que había amado durante 26 años de ausencia. Las máquinas del hospital pitaban suavemente, marcando el ritmo de un corazón que volvía a la vida no solo físicamente, sino emocionalmente. «Sí, mi cielo, soy yo», respondió Fabián, tomando su mano entre las suyas, sintiendo cómo la electricidad del amor verdadero recorría sus cuerpos como la primera vez que se tocaron. «He regresado para cumplir mi promesa. He regresado para nunca más separarme de ti». Renata observaba la escena con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas, viendo cómo sus padres se reencontraban después de más de 2 décadas. «Mamá, papá está aquí y me ha contado toda la verdad sobre ustedes», murmuró acercándose a la cama. «Nos ha contado sobre su amor, sobre sus sueños, sobre todo lo que vivieron juntos». Luciana miró a su hija y luego a Fabián, sintiendo cómo los pedazos rotos de su corazón comenzaban a unirse nuevamente como un rompecabezas que por fin encontraba sus piezas perdidas. «Mi amor, me dijeron que estás gastando toda tu fortuna para salvarme», dijo con voz que se fortalecía con cada palabra. «¿Por qué harías eso después de tanto tiempo?». Fabián acarició su mejilla con ternura infinita, limpiando las lágrimas que rodaban por su rostro como diamantes líquidos. «Porque me di cuenta de que toda esa fortuna no vale ni un segundo de vida contigo», respondió con voz firme como roca. «Dr. Williams, ¿cómo está respondiendo al tratamiento?», preguntó Fabián cuando el médico entró a revisar los signos vitales de Luciana. Los números en las pantallas digitales mostraban mejoras que desafiaban todas las predicciones médicas previas. «Señor Ruiz, lo que estamos viendo aquí es extraordinario», respondió el doctor con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. «Los anticuerpos de su sangre están funcionando mejor de lo que jamás esperamos y el cáncer está respondiendo de manera sorprendente». Luciana apretó la mano de Fabián al escuchar las buenas noticias, sintiendo cómo la esperanza crecía en su pecho como flores después de la lluvia. «¿Significa eso que me voy a curar completamente?», preguntó con voz llena de esperanza cautelosa. «Las probabilidades han mejorado de 1% a 60%, explicó el doctor Williams revisando los análisis más recientes. «Es un milagro médico, pero también es el resultado del amor y la determinación que han mostrado como familia». Renata saltó de emoción y abrazó a su padre, sintiendo cómo años de dolor se transformaban en lágrimas de alegría pura. «Papá, lo lograste, realmente lo lograste», sollozó contra su hombro. «No lo logré yo solo, mi princesa», respondió Fabián con humildad que nunca había mostrado en sus años de éxito empresarial. «Lo logramos juntos, como debe ser una verdadera familia». 3 semanas después, Luciana caminaba por los jardines del hospital apoyada en el brazo de Fabián, respirando el aire fresco de Houston como si fuera el primer aire de su nueva vida. Su cabello comenzaba a crecer nuevamente después de la quimioterapia, y aunque estaba más delgada, su sonrisa brillaba con la misma luz que había enamorado a Fabián 26 años atrás. «Mi amor, tengo que contarte algo importante», le dijo Fabián deteniéndose junto a una fuente, donde los peces dorados nadaban en círculos perfectos. «Durante estas semanas en el hospital he recibido muchas llamadas de México». Luciana lo miró con curiosidad mezclada con preocupación, temiendo que los negocios lo estuvieran llamando de regreso a su vida anterior. «Julián me ha estado presionando para que regrese.
Dice que aún podemos recuperar las empresas si actúo rápidamente. Continuó Fabián sacando su teléfono celular del bolsillo. ¿Y qué le dijiste?, preguntó Luciana con voz que intentaba mantenerse neutral, pero que traicionaba su miedo de perderlo nuevamente. Fabián sonrió y arrojó el teléfono a la fuente, donde se hundió entre los peces dorados como un símbolo de su decisión final. Le dije que Fabián Ruiz, el empresario millonario, murió en un hospital de Houston, respondió con alegría que no había sentido jamás, y que en su lugar nació Fabián Ruiz, el esposo de Luciana Jiménez y padre de Renata Jiménez. Luciana se echó a llorar de felicidad, abrazándolo con fuerza que desmentía su condición de convaleciente. Luciana Jiménez, el amor de mi juventud, la mujer de mis sueños, la madre de mi hija, comenzó Fabián, arrodillándose en el jardín del hospital mientras sacaba el anillo de compromiso de su madre del bolsillo de su camisa. Renata apareció corriendo desde la entrada del hospital, donde había estado esperando el momento perfecto como cómplice de la sorpresa más hermosa. Durante 26 años este anillo ha estado esperando cumplir su destino, continuó Fabián, con voz que temblaba de emoción pura. Y yo he estado esperando 26 años para convertirme en el hombre que merece ponértelo. Luciana se llevó las manos a la boca, ahogando gritos de felicidad que querían salir como pájaros liberados de una jaula. Luciana, ¿te quieres casar conmigo? ¿Quieres ser mi esposa aquí en Houston, pobres pero juntos, con nuestra hija como testigo? Las lágrimas de Luciana cayeron sobre las manos de Fabián como lluvia bendita sobre tierra seca. Sí, mi amor, sí quiero casarme contigo, respondió con voz que se quebraba de emoción. Quiero ser tu esposa hoy, mañana y por toda la eternidad. Renata corrió hacia ellos y los abrazó a los dos, formando un círculo de amor que había tardado 26 años en completarse. Las enfermeras y doctores que pasaban por el jardín se detuvieron a aplaudir la escena más hermosa que habían presenciado en sus carreras médicas. Te amo, Luciana, te he amado cada día durante 26 años, incluso cuando fui demasiado cobarde para admitirlo, murmuró Fabián, deslizando el anillo en su dedo, como había soñado hacer durante toda su vida adulta. Un mes después, en la pequeña capilla del Hospital Metodista de Houston, se celebró la boda más hermosa que esas paredes habían presenciado jamás. Luciana llevaba un vestido blanco sencillo que las enfermeras habían conseguido, y aunque había perdido peso por el tratamiento, se veía radiante como una novia de 20 años. Fabián vestía un traje prestado del Dr. Williams, quien había insistido en ser el padrino de una boda que había nacido de un milagro médico. Yo los declaro marido y mujer, anunció el padre Miguel, un sacerdote mexicano que había venido desde San Antonio especialmente para la ceremonia. Puede besar a la novia. El beso que se dieron duró una eternidad y un segundo al mismo tiempo, sellando no solo su matrimonio, sino también la sanación de 26 años de corazones rotos. Renata lloraba de felicidad, vestida con un vestido azul que había comprado con sus ahorros, sintiéndose por primera vez en su vida parte de una familia completa. «Papá y mamá», susurró mirándolos con ojos que brillaban de amor puro. «Por fin somos una familia de verdad». Los aplausos de los médicos, enfermeras y pacientes del hospital resonaron por los pasillos como música celestial. Vanessa había viajado desde Tijuana para ser testigo del milagro que había esperado durante décadas, llorando lágrimas de alegría por su mejor amiga. «Luciana, tu cuento de hadas al fin se hizo realidad», le susurró al oído durante el abrazo de felicitación. El hospital que había sido testigo de su dolor ahora era testigo de su alegría más grande. 6 meses después, en un pequeño departamento de 2 recámaras en el barrio de Montrose, en Houston, Fabián se despertó cada mañana sintiendo que era el hombre más rico del mundo. No tenía empresas multimillonarias, no tenía propiedades lujosas, no tenía cuentas bancarias con números impresionantes, pero tenía algo que todo su dinero anterior nunca le había dado: despertar cada día al lado de la mujer que amaba y escuchar la risa de su hija en la cocina. «Buenos días, mi amor», le susurraba Luciana cada mañana
mientras le servía café en tazas que habían comprado en una tienda de segunda mano. «Buenos días, mi cielo hermoso», respondía él besando su frente y sintiendo cómo su corazón se llenaba de gratitud hacia Dios por esta segunda oportunidad. Renata había decidido quedarse en Houston para estar cerca de sus padres durante la recuperación de su madre y había conseguido trabajo como recepcionista en el mismo hospital donde se había salvado la vida de Luciana. «Papá, mamá, ¿adivinen qué?», gritaba cada tarde al llegar del trabajo con noticias que los llenaban de orgullo. Fabián trabajaba como consultor financiero independiente, ayudando a otras familias a manejar mejor sus finanzas, pero ahora su verdadera riqueza se medía en sonrisas compartidas, no en números en papel. Las tardes las pasaban los tres juntos, cocinando, viendo películas mexicanas y planeando el futuro con la misma ilusión que habían tenido 26 años atrás. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», le preguntó Luciana una noche, mientras veían las estrellas desde la pequeña terraza de su departamento. «Mi amor, ¿te arrepientes de haber perdido todo tu dinero por nosotras?», le preguntó Luciana una tarde, mientras preparaban la cena juntos en su pequeña cocina. Las manos de Fabián se detuvieron mientras cortaba verduras y la miró con ojos que brillaban de felicidad auténtica. «Luciana, durante 26 años busqué la felicidad en lugares equivocados», respondió acercándose a ella y tomando su rostro entre sus manos. «Creí que ser rico significaba tener mucho dinero, pero ahora sé que ser rico significa tener mucho amor». Luciana sonrió con esa dulzura que lo había enamorado desde el primer día, y él continuó. «Cada mañana me despierto y veo tu rostro en la almohada de al lado. Escucho la voz de Renata cantando en la ducha. Huelo el café que preparas con tanto cariño y me doy cuenta de que soy el hombre más millonario del planeta». Sus palabras salían del corazón como ríos de verdad pura que habían estado esperando 26 años para fluir libremente. «Además, mi cielo, el dinero se puede recuperar, los negocios se pueden reconstruir, las propiedades se pueden volver a comprar», continuó mientras la abrazaba. «Pero el tiempo perdido con las personas que amas, ese nunca regresa». Renata entró a la cocina en ese momento y los encontró abrazados, sonriendo al ver a sus padres comportarse como adolescentes enamorados. «Ustedes dos son increíbles», les dijo con cariño. «Papá, nunca te había visto tan feliz como estás ahora que eres pobre». «Papá, tengo una sorpresa para ustedes», anunció Renata una tarde de sábado, mientras sus padres leían en la pequeña sala de su departamento. Sus ojos verdes brillaban con emoción contenida, y en sus manos sostenía un sobre blanco que parecía contener noticias importantes. «¿Qué es, mi princesa?», preguntó Fabián dejando su libro a un lado y prestándole toda su atención. «He estado ahorrando dinero desde que empecé a trabajar en el hospital», comenzó Renata con voz emocionada. «Y también he estado investigando sobre oportunidades de negocio aquí en Houston». Luciana y Fabián se miraron con curiosidad, preguntándose qué estaría planeando su hija. «Encontré un pequeño restaurante mexicano que está en venta por una cantidad muy accesible», continuó sacando fotografías del sobre. «El dueño se quiere retirar y dice que si nosotros nos hacemos cargo, nos puede dar facilidades de pago». Las fotografías mostraban un local pequeño pero acogedor, con mesas de madera y decoración típica mexicana que les recordaba a casa. «Renata, mi amor, ese es un sueño muy hermoso, pero no tenemos capital para empezar un negocio», respondió Fabián con realismo que había aprendido en sus meses de vida sencilla. «Pero sí tenemos algo mejor que el capital», exclamó Renata con entusiasmo contagioso. «Tenemos las recetas de la abuela Esperanza, tenemos las manos mágicas de mamá para cocinar y tenemos tu experiencia en negocios, papá». «Mi princesa, ¿estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó Luciana sentándose en el sofá junto a su hija. «Manejar un restaurante es mucho trabajo, requiere dedicación completa de toda la familia». Renata tomó las manos de su madre entre las suyas, mirándola con determinación que había heredado tanto de Fabián como de ella. «Mamá, durante 25 años, tú trabajaste sola para darnos todo lo que necesitábamos», respondió con voz llena de gratitud.
Ahora somos una familia completa y podemos trabajar juntos para construir algo hermoso. Se volvió hacia Fabián y continuó. Papá, tú construiste un imperio una vez, pero lo construiste solo y por las razones equivocadas. Ahora podemos construir algo más pequeño, pero más significativo, los tres juntos. Fabián sintió cómo su corazón se llenaba de orgullo al ver la sabiduría y madurez de su hija. Además, continuó Renata con una sonrisa traviesa, ya hablé con el banco y dijeron que con tu historial crediticio anterior, aunque ahora no tengas mucho dinero, nos pueden dar un préstamo pequeño. Luciana y Fabián se miraron y comenzaron a reír, contagiados por el entusiasmo de su hija. ¿Sabes qué, mi amor?, le dijo Fabián a Luciana. Creo que nuestra hija tiene razón. Es hora de empezar a construir nuestro nuevo sueño juntos. Luciana asintió con lágrimas de emoción en los ojos. Restaurante familiar Jiménez Ruiz, murmuró probando cómo sonaba el nombre. 2 años después, el restaurante familiar Los Tres Corazones se había convertido en el lugar favorito de la comunidad mexicana en Houston. Las paredes estaban decoradas con fotografías de la familia, recetas escritas a mano por Luciana y premios pequeños pero significativos que habían ganado por su comida casera auténtica. Fabián trabajaba como administrador y mesero, Luciana como chef principal, y Renata manejaba las redes sociales y la atención al cliente. «Papá, tenemos lista de espera para esta noche», gritaba Renata cada viernes por la tarde, emocionada por el éxito que habían construido juntos. «No puedo creerlo», respondía Fabián limpiando mesas con la misma dedicación que antes ponía en revisar estados financieros de millones de dólares. «Hace 3 años yo era millonario, pero estaba solo, y ahora soy pobre, pero tengo todo lo que necesito». Una tarde, mientras cerraban el restaurante, Luciana encontró a Fabián contando las ganancias del día. $300 que representaban una fortuna en felicidad familiar. «Mi amor, ¿sabes qué día es hoy?», le preguntó acercándose con una sonrisa misteriosa. «Es el aniversario número 3 de cuando nos reencontramos en el hospital de Tijuana». Fabián dejó el dinero a un lado y la abrazó, recordando aquel día que había cambiado sus vidas para siempre. «Gracias a Dios por esa enfermedad», murmuró contra su cabello. «Gracias a Dios por ese hospital, gracias a Dios por habernos dado una segunda oportunidad». Renata los abrazó a ambos, formando el círculo de amor que ahora era su rutina diaria. «Gracias a Dios por enseñarnos que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en con quién lo compartes», añadió con sabiduría que había aprendido viendo a sus padres reconstruir su vida desde el amor. Y en esa pequeña cocina de restaurante, rodeados de platos sucios y sueños,